Buenos días, estudiantes. Les saluda el profesor Marlon Edmundo Anchelía Guillén del área de Arte y Cultura. Nuevamente con ustedes para hacerles llegar las clases y novedades de Aprendo en Casa, que nos animan a continuar en el proceso de aprendizaje. Actividad número 2. Experimentar y planificar para representar una danza. En la actividad anterior, analizamos de manera crítica la marinera norteña y hemos aprendido que la marinera resume y expresa la unidad en la diversidad del Perú. Aprendimos también que es una danza que ha sido difundida por las diversas regiones del Perú, por lo que ha adquirido nuevos estilos que reflejan la identidad de cada uno de estos lugares. Enseguida, recogimos información sobre una danza de nuestra región y grabamos un audio que describe sus características, importancia, influencias culturales y significados. En esta actividad registraremos imágenes, ya sea con dibujos o fotos, considerando 3 planos para explorar la sensación de profundidad. Además, vamos a planificar nuestro proyecto artístico y reflexionaremos sobre nuestro proceso de aprendizaje. Responde desde tu experiencia tomando nota en tu bitácora. ¿Alguna vez viste o elaboraste un diorama? ¿Cómo era? ¿Qué representaba? Un diorama es un tipo de maqueta en que se muestra una escena, que puede incluir personas, objetos o animales en un contexto determinado. Los dioramas pueden representar grandes escenas observables desde distintos ángulos. ¿Cómo representarías las influencias culturales de la manifestación artístico-cultural de tu región en un diorama? Por ejemplo, podríamos representar la coreografía de una danza de mi comunidad o región. Número 1. Para iniciar la actividad, revisa el recurso 2, cómo elaborar un diorama, el cual nos servirá para tener conocimiento de qué es un diorama y cómo hacerlo. Recolecta diversos materiales que te puedan servir para elaborar tu diorama. Puede ser de desecho. Por ejemplo, recoge cartón, papel periódico, revistas, telas, piezas de plástico, tecnopor, palitos, papeles de colores, pero también piedras pequeñas, pedazos de madera, alambres, figuras de plástico y otros que tengas en casa. A continuación, elige algunos materiales que recolectaste para explorar con 3 planos creando una escena. Ubica los objetos de tal forma que puedas diferenciar el primer, segundo y tercer plano para dar sensación de profundidad. Ten en cuenta que tu diorama servirá para que representes la danza elegida de tu localidad o región. Así que debes ensayar con los objetos como si fueran elementos vinculados a la danza, por ejemplo, bailarines. Haz dibujos o fotos de tus escenas que diferencien los planos. Luego de experimentar con la representación de los planos con los que trabajaremos, pregúntate, de acuerdo con lo avanzado en esta experiencia de aprendizaje, ¿qué quiero expresar, comunicar y mostrar al representar la manifestación artístico-cultural de mi región en un diorama? Anota tu respuesta en tu bitácora. Por ejemplo, quiero dar a conocer una danza de mi comunidad, el cual es parte de mi identidad cultural. Número 2. Vuelve a revisar el recurso 2, cómo elaborar un diorama, y luego planifica la elaboración de tu proyecto en tu bitácora. Para ello, ten en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué materiales de los que recolecté utilizaré para elaborar mi diorama en el que se presente una danza de mi región o localidad? Podemos utilizar hojas de papel, cartón, lápices de color, goma, tijera, témpera, entre otros. ¿Qué tipo de diorama será? ¿Qué tamaño tendrá?
Podemos elaborar el diorama de nuestro agrado. El tamaño puede ser de una hoja bond o de una cartulina. ¿Desde qué ángulo se podrá observar mi diorama? Podemos elaborarlo para que se observe de diferentes ángulos. ¿Cómo será el fondo? ¿Qué escenas quiero mostrar? ¿Qué figuras utilizaré? Por ejemplo, el fondo será el paisaje de mi comunidad, mostrando los árboles, cerros, plantas, entre otros. La escena que se quiere mostrar puede ser que están bailando una danza. ¿Cómo aplicaré los planos en mi diorama? ¿Qué elementos ubicaré en cada uno? Por ejemplo, utilizaremos el plano entero donde se observe el paisaje o también el plano medio para dar realce a los protagonistas de nuestro diorama. ¿Cómo representaré esas influencias en mi diorama? Por ejemplo, escogemos la danza de mi comunidad, el cual expresa las influencias de otras culturas, ya sea en su vestimenta, los movimientos, mensajes, entre otros. ¿A quiénes presentaré mi diorama y en qué espacio lo haré? Lo presentamos a nuestros familiares para recibir sugerencias de mejora. Podemos presentarlo sobre nuestro escritorio o en la mesa de la sala. ¿Qué quiero que las personas piensen al ver mi diorama y escuchar mi audio? Por ejemplo, al ver mi diorama quiero que piensen que nuestra danza representa la identidad cultural de mi comunidad. A través del audio, dar a conocer que la danza de mi comunidad tiene influencias de otras culturas de nuestros antepasados. Número 3. Antes de elaborar tu boceto, revisa la resolución de las preguntas que te ayudaron a planificar tu proyecto. Enseguida, elabora un boceto en el que representes cómo te imaginas que quedará tu diorama, teniendo en cuenta el primer, segundo y tercer plano según las figuras que utilizarás, el tipo de diorama y la escena a representar. Cuando hayas culminado, muéstrale a tu familia o amistades tu boceto y pregúntales qué es lo que deberías mejorar o modificar. Realiza los cambios que creas convenientes. Reflexiona y anota en tu bitácora. Anota todos los procesos que has seguido hasta ahora para elaborar tu proyecto y contesta las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál fue tu idea inicial para elaborar tu diorama? ¿Ha cambiado tu idea al planificar, elaborar y mostrar tu boceto? ¿Cómo? Mi idea inicial fue transmitir una danza de mi comunidad y al elaborar bocetos me ayudó a tener la idea general de cómo sería mi proyecto artístico. Número 2. ¿De qué te has dado cuenta al planificar y elaborar tu boceto? Me he dado cuenta que planificar y elaborar bocetos me genera mejores ideas para transmitir mejor mi proyecto artístico. Número 3. ¿Qué crees que puede pensar quien vea tu diorama terminado? ¿Qué te gustaría que suceda luego de que vea tu trabajo? Por ejemplo, quienes vean mi diorama puedan pensar que estoy difundiendo una danza de mi comunidad o una marinera de nuestro país. De esta manera, quienes vean mi trabajo conozcan la diversidad de manifestaciones artístico-culturales como es la danza de mi comunidad o de nuestro país. Autoevaluación de esta segunda actividad. Aprendizajes. Dibujé o tomé fotografías para explorar las posibilidades de representar la profundidad en el espacio. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Dibujé bocetos para explorar planos que podrían comunicar mejor mi mensaje. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Experimentar con los planos visuales para dar realce al proyecto que quiero comunicar. Aprendizajes. Planifiqué la elaboración de mi diorama respondiendo a preguntas. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Responder a las preguntas me ha ayudado a informarme más sobre cómo elaborar el diorama. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Planificar previamente los proyectos en diferentes temas. Aprendizajes. Elaboré el boceto de mi diorama considerando la manifestación artístico-cultural que representaré. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Hacer bocetos me ha ayudado a tomar mejores decisiones para transmitir mejor mi mensaje.
¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Realizar bocetos que me ayuden a elaborar proyectos de manifestaciones culturales de mi comunidad. Vamos a la siguiente actividad. Bien, estimados estudiantes, esta es la única actividad que van a realizar en su casa. Ahora ustedes en una hoja de papel o en su cuaderno van a realizar un comentario personal y dibujar un boceto de un estilo o variante de marinera en un plano visual de tu agrado. Por ejemplo, la marinera arequipeña se caracteriza por su vestimenta propia de su cultura. Mujeres y varones utilizan sombrero, pañuelos, botas, varones chaleco o poncho. En la música se utilizan instrumentos musicales como la quena, guitarra, violín, charango, cajón, entre otros. Se observa la alegría, coqueteo, movimientos elegantes, coordinación en la coreografía, entre otros.